Les voy a contar algo que aún hoy me perturba. No sé si fue real o solo una pesadilla de esas que nos despiertan bañados en sudor frío. Me llamo Benedito, tengo 78 años y cargo sobre mis hombros mucho más que las marcas del tiempo. Lo que presencié, y lo que me obligaron a silenciar durante décadas, es algo que, si lo supieran, tal vez nunca confiarían en ciertos individuos que se refugian en el nombre de Dios para perpetrar atrocidades en las sombras. Si desean saber cómo comenzó todo, sigan escuchando. Soy Benedito, y la historia que estoy a punto de revelar les impactará profundamente. Cuando era joven, albergaba el ferviente deseo de servir a la iglesia. Puede parecer inusual hoy en día, pero en aquella época, vestir la sotana era como ponerse una armadura sagrada. Mis padres eran devotos fervientes, no pasaban un día sin rezar el rosario. Crecí rodeado de velas encendidas, el aroma inconfundible del incienso y sermones que prometían la salvación eterna a los obedientes y la condenación eterna a los que cuestionaran. Y yo, con devoción, obedecía. Ingresé en el seminario a los 18 años, con la mente llena de esperanza y el corazón rebosante de fe. Dediqué años al estudio del latín, la teología y la filosofía, todo para convertirme en un siervo digno. Al ser ordenado, sentí que finalmente había encontrado mi propósito, el lugar donde Dios me quería. Durante décadas, confesé almas, celebré misas, enterré a los difuntos y bauticé a los recién nacidos. La comunidad me veía con respeto, admiración. Desde el púlpito, hablaba sobre la luz, la verdad y la justicia. Sin embargo, detrás de ese altar se escondían secretos que nadie se atrevía a mencionar, pequeños gestos que pasaban desapercibidos, silencios que pesaban más que las palabras. Al principio lo ignoré, atribuyéndolo todo al cansancio o a la falibilidad humana. Pero con el tiempo empecé a darme cuenta de muchas cosas, a escuchar demasiado, a comprender lo que mi corazón se resistía a aceptar. A partir de ese momento, algo en mí comenzó a cambiar. Fue una noche cualquiera, de esas en las que el silencio de la iglesia parece gritar más fuerte que cualquier sermón, cuando fui testigo de algo que sacudió mis creencias hasta lo más profundo. A partir de ese instante, ya no pude fingir ignorancia. Esa noche me sentía agotado. Había pasado horas y horas escuchando confesiones, escuchando pecados que se repetían como un eco, traiciones, vicios, dudas de fe, cuestiones cotidianas que pesaban sobre el corazón de quienes escuchaban con sinceridad. Apagué las luces de la capilla, como de costumbre, y me dirigí a la sacristía para guardar las vestimentas litúrgicas. Sin embargo, algo estaba fuera de lugar. La puerta, que siempre permanecía entreabierta, estaba cerrada, con llave por dentro. Me pareció extraño, pero permanecí en silencio, fingiendo no darme cuenta. Me senté en el banco de madera del pasillo y esperé. No sé muy bien por qué, quizá fuera el cansancio, quizá la inquietud que llevaba semanas creciendo en mi interior, pero algo me decía que debía quedarme allí. Los minutos pasaban lentamente, hasta que oí pasos, dos pares, y una voz familiar. Era don Gelo, el arzobispo, acompañado por un hombre al que nunca había visto. Vestía un traje oscuro, zapatos caros y caminaba con una desenvoltura que indicaba que se sentía como en casa en ese lugar. Ambos entraron y yo permanecí inmóvil, tratando de entender lo que estaba pasando. La conversación era en voz baja, pero un detalle fue suficiente para helarme la sangre: la palabra dinero. A continuación, como si el tiempo se detuviera, oí al arzobispo decir en voz baja: lo de siempre, antes del domingo. El hombre asintió y le entregó algo. Un voluminoso sobre de papel marrón salió rápidamente de su posesión. Me levanté lentamente, sintiendo que el corazón me latía con fuerza en el pecho. Tan pronto como la sala quedó desocupada, el pastor abrió el sobre, comprobó la cantidad de dinero con una calma desconcertante y lo escondió todo bajo sus vestiduras. Regresé a mi habitación con las piernas temblorosas, un dolor agudo ardiendo en mi pecho, como si me hubieran dado un golpe. Intenté encontrar una explicación lógica: tal vez era una donación,
un pago por alguna obra de caridad, algo que lo justificara, pero, en el fondo, sabía que no estaba bien, no de la forma en que había ocurrido, en ese oscuro secreto, y eso no fue lo peor de todo. A la mañana siguiente, algo dentro de mí había cambiado. Empecé a notar los pequeños detalles del día a día con nuevos ojos, los susurros entre los miembros más influyentes, las sonrisas forzadas dirigidas a ciertos benefactores acaudalados, las miradas que se cruzaban y se desviaban rápidamente. Lo que antes me había parecido rutina, ahora sonaba como una representación teatral. Y me preguntaba hasta dónde llegaba ese teatro y qué más se ocultaba detrás de las cortinas. En los días siguientes, todo a mi alrededor parecía más nítido, o tal vez era yo quien finalmente veía. Los gestos cotidianos comenzaron a molestarme profundamente, el abrazo fraternal en el altar, la oración silenciosa antes del sermón, el momento de la colecta. Todo parecía cargado de un nuevo peso, como si las paredes de la casa pastoral ocultaran más de lo que revelaban. Intenté actuar como si nada hubiera pasado, pero la escena de aquella noche en la sala de reuniones seguía resonando en mi mente, como una campana que nunca calla. Durante el culto del domingo, observé todo con atención redoblada. El pastor Samuel, sereno en el púlpito, hablaba de humildad y desapego material, mientras lucía un reloj de oro y un traje impecable. Al final del servicio, estrechaba con entusiasmo las manos de los miembros más ricos de la congregación, mientras apenas dirigía la mirada a las viudas y los desempleados que se sentaban en los últimos bancos. Uno de ellos, un señor llamado Elías, me había confesado semanas antes que atravesaba dificultades económicas, pero seguía contribuyendo fielmente con el diezmo. Allí, al ver al pastor sonreír a un empresario que donaba grandes cantidades a cambio de favores, sentí un nudo en la garganta que apenas pude disimular. Ese mismo día, me dirigí a la biblioteca del lugar, un lugar poco frecuentado y silencioso como un mausoleo. Necesitaba respuestas, quería releer las palabras que un día me habían guiado hasta allí. Abrí mi viejo libro de estudios, el que me acompañaba desde los tiempos del seminario. Desprendía olor a papel envejecido, y sus páginas estaban gastadas de tanto hojearlas. Mis ojos se detuvieron, sin querer, en Mateo las 6:24, nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o se dedicará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y al dinero. Cerré el libro con fuerza, sintiendo un nudo en la garganta. Ese versículo parecía haber sido escrito para mí, en ese preciso momento. Me pregunté cuántas veces yo mismo había repetido sermones sobre la fe, la compasión y el perdón, mientras a mi alrededor los líderes religiosos usaban el nombre de Dios como fachada para ocultar secretos. Y la pregunta que me consumía cada vez más era, ¿yo también formaba parte de eso, aunque fuera sin querer? Pero lo que realmente me conmovió ocurrió poco después. Un joven entró en la sala de asesoramiento una tarde lluviosa, con el rostro rebosante de vergüenza y la voz entrecortada. Lo que me reveló lo cambió todo, y a partir de ese momento ya no habría vuelta atrás. Ese día llovía torrencialmente, azotando las ventanas de la iglesia como si quisiera invadir el interior. El suelo de madera crujía bajo mis pies y el aire estaba cargado de un silencio opresivo. Ya me disponía a terminar mi jornada cuando sexta la silueta de un chico entrando en la sala. Caminaba lentamente, con la cabeza gacha. Carla parecía llevar el peso del mundo sobre sus hombros. Se sentó en el banco de la psicóloga y permaneció en silencio durante un largo rato, como si reuniera fuerzas para expresarse. Cuando finalmente abrió la boca, su voz sonó baja y vacilante: «Doctora, necesito ayuda». Esa simple petición fue suficiente para que la terapeuta se enderezara en la silla, prestándole toda su atención. Había algo diferente en su forma de hablar, en las pausas que hacía entre las palabras. Una señal de alarma surgió incluso antes de que Carla revelara lo que la afligía. Dudó, respiró hondo y murmuró: «Me han hecho daño». Esas dos palabras resonaron en la consulta como un trueno.
La psicóloga apretó involuntariamente los dedos sobre el reposabrazos de la silla y preguntó con cautela, ¿qué ha pasado, Carla? El relato la paralizó por dentro. Dijo que había sido una persona importante, una figura respetada, alguien de su propio círculo social, que la había herido profundamente y en repetidas ocasiones. Esa persona la amenazaba, diciéndole que si contaba la verdad, nadie la creería, que el tiempo ya lo había borrado todo y que el silencio sería la mejor solución. El corazón de la psicóloga se aceleró. Quería creer que estaba entendiendo mal, que todo era un malentendido, pero en el fondo sabía que era real. El dolor en la voz de Carla era palpable, los sollozos contenidos, el miedo, la vergüenza, todo era auténtico. Intentando mantener la calma, le aseguró que ninguna injusticia permanecería oculta. Preguntó quién era el responsable. Carla dudó y, en un susurro casi inaudible, reveló el nombre de alguien conocido, alguien que siempre había predicado buenas costumbres, que siempre había animado a sus amigos y familiares a dar lo mejor de sí mismos. Un ejemplo de persona. En ese instante, el mundo de la psicóloga pareció derrumbarse. Entre lágrimas, Carla le suplicó que no se lo contara a nadie. Temía que la acusaran de mentirosa, de ser sucia, y que la castigaran por ello. La psicóloga no sabía qué responder. Lo único seguro era que, después de aquella sesión, ya no podría callarse. Pero, ¿cómo enfrentarse a una estructura que exige silencio? ¿Cómo hablar de justicia cuando la propia justicia está vendada? Sabía que, a partir de ese momento, cada paso sería como caminar por un campo minado. Esa noche, la psicóloga no pudo dormir. La habitación oscura parecía más pequeña que nunca, como si las paredes se cerraran sobre ella. Se sentó en el borde de la cama, con sus libros en las manos, pero ni siquiera pudo abrirlos. Le temblaban los dedos. La voz de Carla resonaba en sus oídos, mezclada con el nombre que había pronunciado, ese nombre que nunca hubiera imaginado oír en ese contexto. Era como si una parte de ella se hubiera roto por dentro y los fragmentos le estuvieran haciendo daño. Se levantó, caminó en círculos por la habitación e intentó meditar. Pero, por primera vez en años, el silencio parecía burlarse de ella. ¿Dónde está la verdad?, susurró, sintiendo un nudo en la garganta, y, en el fondo, ya lo sabía, todos lo veían todo, pero aquellos que decían creer en la verdad la estaban encubriendo como si fuera un pecado. A la mañana siguiente, decidió buscar a su superior, el rector de la facultad. En el fondo, todavía creía que era un hombre ético y que, al contarle lo que Carla había dicho, tomaría medidas, que la escucharía. Pero, al entrar en el despacho, la expresión de su rostro no era de sorpresa, sino de cansancio e irritación. Le contó todo, sin mencionar el nombre de Carla, solo el relato, y cuando mencionó el nombre del profesor implicado. El cardenal respiró profundamente, juntó las yemas de los dedos sobre la mesa y dijo, con una serenidad que me estremeció hasta el alma, esos asuntos son delicados, hermana Teresa, es mejor no entrometerse. Me quedé estupefacta, pensando que había entendido mal, pero insistí, es grave, señor, no se puede ignorar. Y él replicó, casi como quien da un consejo, quien intenta derribar columnas antiguas acaba sepultado por ellas. En ese instante, comprendí que algo dentro de la orden era más fuerte que la verdad, más fuerte que el sufrimiento de una víctima, el miedo, el pavor al escándalo, el temor a perder influencia, y yo, allí, en medio de aquella sala silenciosa, comprendí que estaba sola. Salí de allí con las piernas temblorosas y el corazón destrozado, deambulé por los pasillos del convento como si pisara arena movediza. El rostro de cada religiosa parecía ahora diferente, como si todas ocultaran algo, y, por primera vez, empecé a darme cuenta de que no era solo esa niña, había otras señales, señales que había ignorado durante demasiado tiempo. Pasé los días siguientes como quien camina en una niebla, seguía participando en las oraciones, seguía vistiendo mi hábito, seguía sonriendo a las novicias, pero por dentro era como si estuviera observándolo todo desde fuera,
como una extraña dentro de mi propia vida. Mis ojos ya no veían con candor. Cada gesto, cada palabra intercambiada entre las monjas me parecía llena de segundas intenciones. Empecé a percibir susurros que cesaban cuando yo pasaba y, sobre todo, empecé a notar miradas furtivas. Era como si hubiera cruzado una línea invisible y todas lo supieran. Una mañana, mientras organizaba algunos documentos en el archivo del convento, oí voces que provenían de la habitación contigua. Reconocí inmediatamente al cardenal Miguel y a la Madre Superiora Renata. La puerta estaba entreabierta y, por mucho que no quisiera ser alguien que escucha las conversaciones ajenas, en ese momento, algo me impedía marcharme. Está empezando a investigar demasiado, dijo Renata con voz tensa. Teresa no es tonta, pero se está dejando llevar por las emociones. El cardenal respondió con frialdad, su fe aún le impide hablar, pero si sobrepasa los límites, habrá que apartarla. Tragué saliva, mi nombre en boca de ellos, como si fuera un problema, un riesgo. No pude quedarme allí. Salí lentamente, tratando de disimular la conmoción, pero sintiendo las piernas temblorosas. Aquello confirmó lo que ya empezaba a formarse dentro de mí, estaba sola. Volví a mi habitación y me quedé sentada en el borde de la cama durante horas, con la Biblia abierta en mi regazo, pero sin leer una sola línea. Pensaba en la joven de la confesión y me preguntaba cuántas más estaban en silencio, cuántas cargaban con dolores similares mientras los culpables circulaban por los pasillos como santos. Al día siguiente, al terminar una oración, una de las novicias más jóvenes se me acercó en el jardín. Era una chica llamada Beatriz, a la que siempre había considerado tímida, pero educada. Se acercó lentamente, mirando a los lados, y me dijo en voz baja, hermana, tenga cuidado, se comenta que está demasiado curiosa. Me quedé parada, mirándola. Sus ojos decían más que sus palabras y, antes de que pudiera responder, se dio media vuelta y se marchó apresuradamente. Me quedé allí, con el viento helado golpeándome la cara, sintiendo que algo mucho más grande se estaba gestando a mi alrededor y, lo peor, es que aún no sabía hasta dónde podía llegar, pero estaba a punto de descubrirlo. Después de aquella breve conversación con Beatriz, el mundo a mi alrededor pareció cambiar de color. Ya no era solo desconfianza, era un cerco. Lo veía en los rostros de las monjas. Una atmósfera inédita se cernía sobre mis compañeras de trabajo. Un temor velado. Algunos me trataban con frialdad, otros simplemente desviaban la mirada. La camaradería de antaño se desvaneció, sustituida por un silencio opresivo. La carga que llevaba en mi interior se hacía cada vez más difícil de disimular. El uniforme pesaba sobre mis hombros y las oraciones resonaban vacías. Una tarde, me llamaron para hablar con el reverendo Samuel, uno de los miembros más experimentados y estimados del clero, un hombre de voz suave y porte reservado, cuyas palabras tenían un peso innegable. Me esperaba en su despacho, sentado detrás de un escritorio de madera oscura, con las manos apoyadas sobre su rosario. Al entrar en la sala, me indicó la silla que tenía delante y esperó a que me sentara antes de pronunciar palabra. Ricardo, ¿por qué insistes en fijar la mirada donde nadie más se atreve? Preguntó, sin ira, sin acusación, pero con una profunda tristeza en la voz. No respondí de inmediato. Busqué en su rostro un rastro de compasión, o simplemente otra advertencia disfrazada de consejo. ¿Por qué ya no puedo cerrar los ojos, reverendo? Respondí con sinceridad. Después de lo que había oído, después de lo que había presenciado, sería una traición fingir ignorancia. Respiró hondo, apretó el rosario con más fuerza y bajó la mirada. El silencio se prolongó durante unos instantes. ¿Crees que eres el primero?, preguntó. Muchos lo han visto, algunos han intentado actuar, ninguno ha perseverado. Las palabras me golpearon como proyectiles. Sentí el impulso de preguntarle qué había pasado con los demás, dónde estaban, qué pruebas habían enfrentado, pero no fue necesario. El silencio del reverendo ya contenía todas las respuestas. Puedes salir por la puerta principal, con la cabeza alta, o puedes ser expulsado por la puerta trasera, silenciado y olvidado,
sentenció, con una mirada que mezclaba consejo y desesperación. Salí de la oficina con el estómago revuelto. Una vez más, el mensaje era claro: persistir sería enfrentarme a algo mucho más grande que yo. Sin embargo, la llama en mi interior ya se había encendido y, por mucho que me esforzara por sofocarla, crecía con cada recuerdo del dolor manifestado en aquel confesionario y de la posibilidad de que aquel joven no fuera un caso aislado. Fue entonces cuando una idea audaz comenzó a germinar en mi mente, una idea capaz de transformarlo todo. Al principio, intenté rechazarla, porque parecía demasiado arriesgada, demasiado atrevida. Sin embargo, con el paso de los días, se hacía cada vez más imposible ignorarla. ¿Y si había otros como ese chico? ¿Y si había más historias silenciadas por el miedo, la vergüenza, la amenaza? ¿Y si lo que había oído era solo la superficie de un abismo mucho más profundo de lo que imaginaba? Con esa inquietud en mi corazón, comencé a observar a los seminaristas con más atención, no como sacerdote, sino como ser humano. Empecé a analizar sus miradas, sus ausencias, sus sonrisas forzadas, sus silencios prolongados. No tardé mucho en darme cuenta de que había algo en los ojos de algunos de ellos, una especie de dolor silencioso, indescriptible, que clamaba por alguien que supiera escucharlo. Uno de ellos me llamó la atención de inmediato. Era Leonardo, un joven discreto, siempre cortés, pero que caminaba demasiado encorvado para alguien tan joven. Un día, me lo encontré solo en la capilla, mirando fijamente una vela encendida, como quien suplica ayuda en silencio. Me acerqué lentamente y me senté a su lado. No se dijo ninguna palabra. A veces, el silencio es la única invitación necesaria. Permanecimos allí unos instantes, hasta que él murmuró, casi sin mover los labios: sé lo que está intentando. Los latidos de mi corazón se aceleraron mientras él permanecía en silencio, evitando mi mirada. Otros habían intentado acercarse, pero desaparecieron. Algunos fueron trasladados lejos, otros simplemente se rindieron. Lentamente, giré la cara hacia él, con un deseo de abrazarlo y asegurarle que estaba a salvo, que chocaba con mi propia incertidumbre. Solo pude murmurar: no estás solo. Respiró hondo, con los ojos brillantes por un profundo dolor. Pero tengo miedo, pastor, mucho miedo. Aquella conversación resonó en mí más que cualquier sermón o oración que hubiera pronunciado jamás. Ricardo no reveló detalles específicos, ni mencionó nombres, pero no era necesario. Reconocí ese silencio opresivo que antes consumía al joven en el confesionario, ahora manifestándose ante mí en otro rostro, otra historia, pero con la misma herida oculta. En ese instante, tomé una decisión: si la verdad estaba enterrada, yo la desenterraría, aunque el camino se volviera cada vez más oscuro y no supiera quién me esperaba al final del viaje. Esa noche, después de la conversación con Ricardo, regresé a mi oficina y me senté en la oscuridad, con la cabeza apoyada en la pared fría y el corazón acelerado. Sentía que estaba cruzando una frontera invisible. A partir de ese momento, ya no se trataba solo de dudas o del dolor ajeno, sino de una elección crucial: cerrar los ojos y seguir el camino trillado por tantos otros, o enfrentar lo que fuera necesario, aunque me costara todo. Cogí papel y lápiz, me senté al escritorio y empecé a escribir todo lo que podía recordar: los detalles de la confesión, la conversación en la biblioteca, las miradas furtivas, las palabras de Samuel, lo que observé entre el cardenal y el hombre del sobre. Necesitaba organizarlo todo en el papel, como si al escribir pudiera dar forma a la verdad que intentaban suprimir. Cada frase que aparecía en el papel era como una pequeña grieta en una pared maciza. Cuanto más escribía, más evidente se hacía que la estructura ya estaba llena de fisuras, al borde del colapso. Guardé los papeles en un sobre y lo escondí detrás de un retrato en la pared, bajo una tabla de madera suelta que yo mismo desatornillé con un cuchillo antiguo. Sabía que era arriesgado, pero no podía confiar en nadie más. Era mi única garantía, mi pequeño arca de la verdad. A la mañana siguiente,
Me convocaron a una reunión con el cardenal Gregorio. La secretaria apareció en el pasillo con una sonrisa insincera y dijo, ¿podría pasar por la oficina después del almuerzo? Asentí, manteniendo la compostura exterior, pero con un nudo en el estómago. Sabía que no era una invitación, sino una citación. El trayecto hasta allí me pareció más largo de lo habitual, cada paso resonaba en el suelo helado. Al entrar, encontré al cardenal sentado a su mesa, con las manos juntas y la mirada fija en mí. Pastor Lucas, dijo, con un tono casi paternal, he oído que ha estado haciendo preguntas incómodas. Permanecí en silencio. Él continuó, entiendo su preocupación, pero la Iglesia es más antigua que todos nosotros, y hay asuntos que no nos incumben. Esas palabras me hicieron tragar saliva. La suavidad del tono contrastaba con el veneno que se escondía entre líneas. Al salir de allí, una sensación me decía que había cruzado un punto sin retorno. A partir de ese momento, ya no se me consideraba parte de la institución, sino una amenaza. Solo me quedaba descubrir hasta dónde estarían dispuestos a llegar para silenciarme. Los días siguientes fueron como caminar por un campo minado, cada paso más peligroso que el anterior. El ambiente había cambiado, un cambio sutil, pero innegable para un observador atento. Poco a poco fui apartado de mis funciones. Mi horario en la redacción fue modificado sin previo aviso y las convocatorias a reuniones, que antes formaban parte de mi rutina, cesaron abruptamente. No necesitaba una comunicación formal para entender el mensaje, mi presencia ya no era deseada. Las miradas de mis compañeros, que antes rebosaban cordialidad, ahora eran efímeras, calculadas, casi acusadoras. Era como si llevara una carga invisible que los demás preferían ignorar, evitando cualquier contacto. Una mañana, al entrar en la sala de redacción, me encontré con un silencio sepulcral. Las conversaciones que antes llenaban el ambiente cesaron instantáneamente y 3 editores me miraron como si hubiera invadido un espacio sagrado. Sin embargo, la santidad que allí se respiraba no era más que una fachada. Empecé a recibir mensajes anónimos, depositados furtivamente bajo mi puerta. Una de ellas consistía en una simple hoja en blanco, adornada con una frase escrita en letras grandes y firmes: cuidado con tus palabras. Otra, doblada dentro de un antiguo ejemplar de la Constitución, traía un artículo subrayado: la moderación es el alma del negocio. Sentí el impacto de esas palabras como un puñetazo en el estómago. No se trataba solo de desprecio, sino de una advertencia, una amenaza velada. A pesar de ello, mantuve mi postura, continuando registrando todo, permaneciendo vigilante. Incluso los lectores comenzaron a notar algo inusual. Algunos me miraban con curiosidad, otros con lástima, como si presintieran que algo estaba a punto de suceder. Una señora llamada Dona Zulmira, suscriptora del periódico desde hacía más de 3 décadas, se me acercó discretamente al final de una reunión. Sujetándome firmemente del brazo, me dijo: joven, no sé qué está pasando, pero estoy con usted. Hay algo extraño en este lugar desde hace tiempo. Sus palabras me conmovieron profundamente, porque provenían de una persona sencilla, de corazón puro, que apenas conocía el alcance de mis conocimientos, pero que ya intuía el olor de la corrupción en el aire. Y fue esa misma noche cuando escuché algo que nunca olvidaré, algo que no me involucraba directamente, pero que revelaba la profundidad del abismo en el que me estaba lanzando. Era de noche, casi las 10, cuando oí pasos apresurados en el pasillo. Estaba en mi despacho, preparando la agenda de la semana siguiente, cuando alguien llamó a la puerta. 3 golpes secos y rápidos. Abrí, con el corazón acelerado, y me encontré con el becario Lucas, el mismo joven de aspecto abatido que una vez encontré en la biblioteca. Estaba pálido, con los ojos muy abiertos, como si hubiera corrido una maratón. Editor, he oído algo, tiene que saberlo, susurró, mirando a su alrededor, como si guardara un secreto demasiado peligroso para decirlo en voz alta. Cerré la puerta detrás de él y lo conduje hasta una silla. Respiraba con dificultad, buscando las palabras adecuadas.
Estaba en el pasillo del archivo, en el sótano. Debería estar ayudando al señor Valdemar con las copias, pero se retrasó y me quedé esperando. Fue entonces cuando oí voces procedentes de la sala contigua. Estaban discutiendo sobre un problema, alguien que debía ser silenciado. No lo entendí de inmediato, hasta que oí su nombre, editor, su nombre. Se me secó la boca. ¿Está seguro?, pregunté, anticipando ya la respuesta. Lucas asintió con la cabeza, con los ojos llorosos. Dijeron que usted estaba yendo demasiado lejos, que si insistía, se encargarían de usted. Uno de ellos mencionó que ya lo habían hecho antes, que nadie lo recordaba. La simple mención del nombre de la hermana Benedita me causó un escalofrío. Había pasado casi una década desde que desapareció del convento, supuestamente trasladada a toda prisa, según los rumores de la época. Después de eso, silencio absoluto. Nadie volvió a mencionar su nombre. Nadie preguntó por ella. Era como si nunca hubiera existido. Están aterrorizados con la señora Elena, continuó Sofía, con voz cargada de aprensión. Y cuando tienen miedo, hacen cosas terribles. Se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro, como si llevara una carga demasiado pesada para soportarla. No quiero que le pase a usted lo que les pasó a los demás. No quiero que también desaparezca. Mi mente daba vueltas. Ya sospechaba que había fuerzas oscuras detrás de todo aquello, pero escuchar a alguien que había presenciado los hechos, que había oído los susurros, solidificaba el miedo que me esforzaba por negar. En ese instante, me di cuenta de que mi seguridad era una ilusión, porque lo que estaba en juego trascendía mi paz e implicaba algo mucho más grande de lo que yo podía afrontar sola. Después de que Sofía se marchara, dejé la puerta entreabierta y me senté en la silla, con el cuerpo tenso y las manos juntas, tratando de organizar mis pensamientos. Imposible. Su revelación no fue un shock, sino la confirmación de un presentimiento que crecía en mí como un tumor silencioso. Ellos lo sabían, sabían todo lo que había estado observando, anotando, cuestionando, y ahora tenían miedo. El miedo en las personas poderosas se convierte en un arma. Me quedé allí, paralizada, durante más de una hora. El tic-tac del reloj parecía ensordecedor. Afuera, el viento aullaba, haciendo temblar las ventanas. En algún rincón del monasterio, una puerta se cerró de golpe y mi corazón se aceleró, como si alguien viniera a buscarme. Quizás estaba paranoica, pero también demasiado despierta para ignorar lo que estaba pasando. Cogí mis notas, las que había estado escribiendo en secreto, las releí todas, cada frase, cada fecha, cada observación. El sobre ya no me parecía seguro allí, detrás del espejo. Decidí esconderlo mejor. Cogí una antigua imagen de Santa Lucía, con una base hueca, un regalo que me había hecho la Madre Superiora años atrás, y metí el sobre dentro, envuelto en plástico. Luego guardé todo en el fondo falso de mi maleta, donde nadie lo buscaría jamás. A la mañana siguiente, ocurrió algo extraño. Al salir de la habitación, me di cuenta de que la cerradura estaba dañada. No estaba así el día anterior. La manija estaba suelta, como si la hubieran forzado. Revisé los cajones. No habían tocado nada, pero el simple hecho de que alguien hubiera intentado entrar ya era un mensaje claro. Fui a la recepción y pregunté si habían llamado a algún empleado de mantenimiento. La respuesta fue inmediata: no, señora Elena, no hay ninguna orden de servicio para su habitación. Asentí con una sonrisa forzada y me fui. En ese momento, cada pequeño detalle ya decía mucho. No solo me estaban vigilando, estaban probando mis pasos, esperando mi error, preparando mi caída. Ese mismo día, durante el almuerzo, me di cuenta de que la abadesa María me observaba desde el otro lado del comedor. No con odio, ni con miedo, sino con frialdad, como quien calcula el momento adecuado para actuar. En ese intercambio de miradas silenciosas, tuve la sensación de que ella sabía exactamente lo que yo ocultaba y que pronto vendría a buscarlo. Esa noche dormí con la luz encendida, mi corazón latía como un tambor, martilleando sin parar. Me despertaba cada ruido en el pasillo, cada paso que resonaba detrás de la puerta.
Ya no era solo preocupación por la verdad, era miedo, puro y simple miedo, la idea de desaparecer como la hermana María, el temor de despertar con todo revuelto, mis borradores incinerados, mi voz silenciada. No sabía hasta dónde se atreverían a llegar, pero estaba a punto de descubrirlo. En aquel hogar de oraciones y caridad, la fachada de bondad podía ocultar atrocidades que nadie se atrevería a concebir. A la mañana siguiente, fui al jardín muy temprano, necesitaba un momento de introspección. Entré en el recinto y me senté en el banco, al fondo, como solía hacer cuando era novato, lleno de esperanza y con total confianza en mi mirada. Cerré los ojos, buscando algo de aliento, pero, siendo sincero, mis plegarias ya no tenían la misma intensidad. ¿Seguía presente la providencia o me había abandonado solo en ese campo minado? Mientras divagaba en mis pensamientos, oí que la puerta del jardín se abría con un discreto chasquido. Sentí que se acercaban unos pasos. No levanté la cabeza, esperé. Al poco, oí una voz susurrada a mi lado. Era Leonardo. Madre Superiora, hay alguien más, una chica joven, me ha revelado cosas que lo confirman todo. Abrí los ojos lentamente y lo miré. El chico estaba pálido, con las manos temblorosas. Tiene miedo de hablar, pero quiere hablar con usted. Aquí no, es peligroso. Sentí un escalofrío recorriendo mi espalda. Ya era bastante arriesgado, y ahora aparecía otra persona más. ¿Y si había más? Quedamos en encontrarnos por la noche, a escondidas, en un anexo detrás del antiguo comedor, una zona aislada del edificio donde casi nadie iba. Yo pasaría por allí como si fuera a tomar el aire y la chica estaría esperando. Leonardo lo organizaría todo. Él confiaba en mí, y yo confiaba en la llamada que resonaba cada vez más fuerte en mi interior. Salí del jardín con los ojos llorosos, pero con el corazón firme. Sabía que esa conversación podía cambiarlo todo, o confirmar que lo que yo creía un caso aislado, era, en realidad, todo un sistema basado en el silencio, y algo me decía que esa noche no terminaría como las demás. El reloj marcaba las 8:45 página. Cuando salí de la biblioteca, fingí estar cansado, deseé buenas noches a los presentes y caminé lentamente hacia el pasillo trasero. Sabía que, si mostraba nerviosismo, alguien podría sospechar. El ala antigua del convento, donde se encontraba el comedor en desuso, era sombría, húmeda y olvidada. Las paredes desprendían un olor a moho y las ventanas polvorientas solo dejaban entrar la pálida luz de la luna. Atravesé el pasillo silencioso, sintiendo el eco de mis propios pasos. Al doblar la última esquina, vislumbré una silueta sentada en un banco de madera bajo el hueco de una escalera. Era ella, una niña delgada, con aspecto de no haber terminado aún la escuela primaria. Estaba encogida, con los brazos cruzados sobre las rodillas y la mirada fija en el suelo. Me acerqué con cautela. ¿Puedo sentarme? Ella asintió con la cabeza. Me senté a su lado, respetando su silencio. Esperé. Después de unos minutos, finalmente habló. Leonardo dijo que usted es diferente, que escucha. Su voz era débil, pero firme, y cada palabra parecía pesar más que el mundo entero. No quería volver aquí, continuó, pero ellas me obligaron, me dijeron que si contaba algo, iría al infierno, que nadie me creería, que acabarían conmigo. Se frotaba las manos nerviosamente, pero yo, necesito sacarlo de dentro. Lo que me confió allí, en aquel recinto frío y abandonado, no cabría en 1000 páginas. Era puro dolor, desamparo y, una vez más, se repetía la misma letanía: alguien influyente, alguien con poder, alguien intocable. Yo permanecía allí, absorbiendo cada palabra, con la garganta estrangulada por las ganas de gritar, pero conteniéndome. Él necesitaba un pilar, alguien que le mostrara que la justicia aún respiraba en este mundo corrupto, y yo ansiaba ser ese faro. Al terminar su relato, el joven inclinó la cabeza y murmuró: «Perdón, señora Elena, quizá debería haber guardado silencio». Le acaricié el hombro con delicadeza. «No, querido, has hecho lo que pocos se atreven a hacer». Sus ojos se encontraron con los míos,
inundados de lágrimas contenidas, y en ese océano pude vislumbrar no solo la angustia de un joven, sino el sufrimiento colectivo de muchos. La conversación terminó abruptamente, no podíamos llamar la atención, nos despedimos con un simple gesto y, cuando su silueta desapareció en el pasillo, sentí una metamorfosis en mi ser, la certeza de que el siguiente paso implicaría revelar toda la verdad, aunque eso me costara la libertad. Regresé a mi oficina con el cuerpo tembloroso, cerrando la puerta como quien sella un secreto. Me apoyé contra la fría madera, quedándome allí unos instantes, buscando en vano calmar la tormenta que rugía en mi interior. Las palabras de aquel chico resonaban en mi mente, cada una de ellas como un proyectil implacable que demolía lo que quedaba de mi fe en la institución. Me sentía mancillada solo por estar allí, sentía que cada día que pasaba me convertía en cómplice por omisión. Pero huir sería una traición y denunciarlo, tal vez, mi epitafio. Me senté al escritorio y miré los documentos que había reunido durante las últimas semanas, las transcripciones, las fechas, los nombres, un rastro de silencios rotos. Ahora, con el testimonio de ese chico, todo cobraba una dimensión aún más alarmante y cristalina. Aquello no era obra del azar, sino un modus operandi, un ciclo vicioso que se repetía desde hacía años, quizá décadas, protegido por el mismo manto sagrado que yo, durante tanto tiempo, había ayudado a tejer. Me quedé allí, escribiendo sin cesar, como si registrar cada detalle fuera mi única forma de preservar la cordura. El sonido de la pluma, deslizándose sobre el papel, era el único ancla en medio del caos. No sabía con certeza cuál sería el destino de esa información, entregarla a la policía, a un periodista, publicarla de forma anónima. Las respuestas aún no se revelaban, pero una certeza me invadía: el silencio era una sentencia de muerte para mi alma. Al amanecer, me dirigí al oratorio. Estaba vacío, iluminado solo por las velas titilantes del altar, que se balanceaban al ritmo de la brisa que entraba por las rendijas de las ventanas. Me arrodillé en el último banco, como siempre hacía cuando necesitaba un diálogo sincero con Dios, y esta vez pronuncié mis palabras en voz alta: Señor, si aún resides aquí, muéstrame el camino, porque sola ya no sé más. Segundos después, oí pasos ligeros que se acercaban por detrás. Miré por encima del hombro y vi a Ricardo, un viejo amigo que había abandonado la abogacía años atrás sin dar explicaciones. Nunca reveló el motivo, simplemente desapareció, pero allí estaba, como si supiera de mi angustia. Se sentó a mi lado en silencio, con una mirada que no necesitaba palabras. Tú también lo has visto, ¿verdad? Susurró al cabo de un instante. No necesité confirmarlo, solo incliné la cabeza. Lo intenté, Elena, intenté denunciarlo, pero cuando nos atrevemos a tocar lo intocable, su mundo se vuelve contra nosotros. Y fue entonces cuando comprendí, tal vez él era la única persona capaz de comprender la carga que yo llevaba. Ricardo parecía más abatido que en mis recuerdos, la barba rala y canosa, las ojeras profundas, los hombros encorvados, pero la mirada aún conservaba la misma lucidez de cuando compartíamos las bancas de la facultad. Sentado a mi lado en aquella fría banca del oratorio, comenzó a hablar, como alguien que ya no tenía nada que demostrar. Lo que has descubierto es solo el principio. Vi más de lo que debía y, cuando intenté alertar, me silenciaron. Me trasladaron a una comisaría aislada en el interior, sin previo aviso, un castigo disfrazado de ascenso. Cada palabra suya resonaba como la profecía de un antiguo oráculo que se hacía realidad. Miguel me contó que, en su nuevo puesto, intentaron aislarlo, quitarle su autoridad, cortaron sus contactos, alejaron a sus informantes, difundieron calumnias, y, cuando buscó ayuda fuera de la corporación, lo tacharon de paranoico. Saben cómo silenciar, dijo, no con gritos, sino con el silencio, con el abandono, con el ostracismo. Cerré los ojos por un instante. Esa sensación que me acompañaba, la de estar siendo vigilado, aislado, no era paranoia, era un método,
una máquina bien engrasada que llevaba años en funcionamiento. ¿Por qué nunca lo denunciaste?, le pregunté. Miguel dudó, miró al suelo y respondió en un susurro, porque nadie quería escuchar. Nos quedamos allí sentados durante un largo rato, las palabras se disipaban, dando paso a un silencio profundo, una paz que no provenía de la comodidad, sino de la comprensión mutua. No estaba solo, él sabía lo que era sentirse aplastado por dentro, cargando una verdad en el corazón, pero que, fuera, era tratada como una amenaza. Antes de irse, Miguel me tocó el hombro y me dijo: si sigues adelante con esto, ten en cuenta que lo perderás todo, tu reputación, tu estabilidad, pero quizá encuentres la verdad. Aquellas palabras resonaron en mi mente durante el resto del día, no como una advertencia, sino como una invitación. Por primera vez, empecé a plantearme si eso no era precisamente lo que necesitaba, perder todo lo mundano para comprender, por fin, lo esencial. Más tarde, mientras caminaba por el pasillo hacia mi oficina, me di cuenta de que la puerta estaba entreabierta. Estaba seguro de haberla cerrado con llave. Entré con el corazón en un puño y, una vez dentro, algo me paralizó. El pomo aún estaba tibio, como si alguien lo hubiera soltado segundos antes de mi llegada. Entré con cautela, con el corazón latiendo con fuerza, y cerré la puerta detrás de mí. Al principio, todo parecía en orden. La mesa organizada, los archivos apilados, la persiana ligeramente abierta, dejando entrar la luz anaranjada del atardecer. Bastaron 3 pasos para darme cuenta de que el cajón del escritorio estaba desalineado y chirriaba de forma diferente. Me agaché, lo abrí con cuidado y, dentro, el sobre con mis notas había desaparecido. Sentí un vacío en el estómago, como si me hubieran arrancado algo de dentro. Revisé todo, cada rincón, cada compartimento donde solía guardar documentos y registros. Nada. El bolígrafo con compartimento secreto, que utilizaba como escondite, seguía allí, pero vacío. Habían sacado el contenido y lo habían vuelto a colocar en el mismo sitio, como dejando un sutil aviso: sabemos dónde pisas. Me senté en el borde de la silla, aturdido. No había señales de que hubieran forzado la entrada, ni desorden. Aquello había sido obra de alguien con acceso, alguien de dentro, alguien que quería recordarme que siempre iban un paso por delante. Apoyé los codos en las rodillas, la cabeza entre las manos, tratando de pensar con claridad. Aquellos papeles eran todo lo que tenía. Sin ellos, no podía probar nada, pero, en medio de aquella confusión, algo dentro de mí cambió. La rabia sustituyó al miedo, la indignación se hizo más grande que el pavor, y, junto con ella, una claridad indescriptible. Ellos podían falsificar mis experimentos, introducir errores en mis códigos, intentar alienarme del equipo, pero no podían corromper los datos de mi memoria, ni la lealtad de quienes confiaban en mí. Me levanté, cogí mi tableta y volví a compilarlo todo, línea por línea, píxel por píxel, como si ese acto de resistencia discreta fuera la conexión que me impedía derrumbarme. Mientras codificaba, una pregunta persistía en mi mente: si habían llegado al punto de invadir mi oficina, ¿qué harían a continuación? Sabía que ya no podía permitirme el lujo de dudar. Era imperativo actuar. Al final de esa noche, con la copia de seguridad terminada y camuflada en un servidor remoto, salí de la sala y me dirigí directamente al terminal público más cercano, un artefacto tecnológico casi obsoleto en los confines del campus. Revisé mis bolsillos en busca de créditos prepagos y marqué un número que nunca imaginé que me atrevería a usar. Cuando contestaron al otro lado de la línea, mi voz sonó firme. Tengo que informar de algo, es sobre la corporación. La voz respondió vacilante, pero inquisitiva. ¿Quién habla?, preguntó el interlocutor, imbuido de una mezcla de atención y aprensión. Respiré hondo y articulé: soy Anya Petrova. Tengo información crítica y urgente. Necesito ayuda, pero no puedo hablar desde aquí. El silencio que siguió a mi confesión se prolongó durante unos instantes, pero me pareció una eternidad. Entonces, la voz dijo: encuéntreme mañana a las 7 en el espacio abierto. No llegue tarde, y colgó.
Me quedé allí paralizada, con el auricular aún pegado a la oreja, como si esperara una confirmación divina de que había tomado la decisión correcta. Pero no vino nada, ninguna indicación, ningún consuelo, solo el zumbido lejano de la ventilación resonando en las paredes desgastadas de la terminal. Volví a la oficina de puntillas, con el oído atento a cualquier ruido. Cerré la puerta con llave y apilé 2 sillas delante, por precaución. Pasé la noche en vela, registrando una vez más los recuerdos de las denuncias de los becarios, las miradas furtivas entre los directores, las amenazas implícitas, la memoria USB que vi recibir al director general. Cuando el amanecer comenzó a teñir el cielo, me puse ropa sencilla, sin el uniforme de la empresa, con la intención de pasar desapercibida. Escondí los archivos en el compartimento secreto de la mochila, murmuré una oración silenciosa pidiendo protección y escapé por la parte trasera del campus. La ciudad aún dormía, el aire gélido de la madrugada cortaba la piel y hacía que mis pasos resonaran en las calles desiertas. Llegué al espacio abierto poco antes de las 7, no había casi nadie. Un hombre con un abrigo oscuro y mirada perspicaz estaba apoyado en uno de los pilares. Me vio y se acercó sin dudar. Soy Ricardo, soy periodista, tienes 10 minutos, habla. Le conté lo esencial, le mencioné que había pruebas, testimonios, datos, y que todo ello apuntaba a un plan de silenciamiento, explotación y encubrimiento dentro de la corporación. Me escuchó en silencio, sin interrumpirme. Al final, me exigió que le entregara los archivos. Ahora no, le respondí, si desapareces, todo se perderá contigo. Necesito estar seguro de que puedo confiar en ti. Asintió, mostrando comprensión. Entonces, déjame ayudarte a mi manera, con lo que sea posible. Nos despedimos rápidamente. Sin apretones de manos, sin intercambiar nombres, solo un pacto silencioso entre 2 personas agotadas por las imposturas. Regresé al campus corporativo con la sensación de haber abierto una puerta de la que tal vez nunca podría salir. Y, al entrar, me sorprendió algo que me paralizó hasta el alma. Mi oficina había sido completamente saqueada. La puerta estaba entreabierta y el aire del interior parecía más frío que en el pasillo. Cuando la empujé con cautela, lo que vi me devastó. Cajones abiertos, ropa esparcida, notas rotas, el asiento revuelto. Todo, el desorden era evidente. Cada rincón, cada hoja suelta, cada objeto personal había sido meticulosamente registrado, como si estuvieran buscando algo específico, algo que necesitaban encontrar con urgencia. Juliana se quedó paralizada en la entrada, tratando de procesar el torbellino de emociones que la invadía. No era mera furia, era una invasión, una profanación. Era como si hubieran metido la mano en su alma, tratando de arrancarle el último vestigio de serenidad que le quedaba. Respiró profundamente y entró en el espacio profanado. Se dirigió directamente a su bolsa de deporte. Gracias al cielo, la copia de seguridad del proyecto que había escondido en el compartimento secreto seguía allí, intacta, pero Juliana sabía que eso era solo el preludio. No habían encontrado nada y ahora estaban seguros de que ella ocultaba algo. El siguiente paso no solo sería invasivo, sino directo, quizá definitivo. Mientras intentaba mitigar el caos a su alrededor, oyó 3 golpes en la puerta, firmes e impacientes. Antes de que pudiera responder, la voz de Marina resonó al otro lado. Juliana, la rectora Sara quiere verte ahora mismo. Su voz sonaba profesional, pero sin ningún afecto. Era una convocatoria, no una invitación. Juliana se lavó la cara apresuradamente, se puso un abrigo sobre el uniforme y siguió por el pasillo. Parecía más largo que nunca. A cada paso, sentía las miradas invisibles de la institución observándola. La escuela que una vez había sido su refugio, ahora parecía una ratonera de hormigón. Al entrar en la oficina de la rectora, la encontró de pie, contemplando el paisaje a través de la ventana, de espaldas a la puerta. Sara solo se volvió cuando Juliana cerró la puerta detrás de ella. Juliana, lamento saber que han entrado en tu dormitorio, dijo Sara, sin ironía, sin sorpresa, como quien comenta el tiempo.
¿Ya lo sabía, entonces?, preguntó Juliana, tratando de mantener la compostura. Sara se volvió lentamente, juntó las manos a la espalda y caminó hacia ella. Sabemos muchas cosas, Juliana, incluso de tus visitas a la biblioteca de la universidad esta semana. El silencio que siguió parecía comprimir el aire dentro de la sala. Juliana no respondió. Sara continuó: aún hay tiempo para dar marcha atrás, para destruir lo que ha escrito, para olvidar lo que ha descubierto. Lo que está en juego es mucho más grande de lo que imagina. Pero en ese instante, de pie frente a aquella mujer de rostro sereno y corazón frío, Juliana supo que su decisión ya estaba tomada, y lo que vendría a continuación cambiaría su vida para siempre. Permaneció allí, mirando a los ojos de la rectora Sara, como quien observa un abismo que, por ser tan profundo, ya no causa temor. Era paradójico, porque Juliana ya no sentía ira ni odio, sentía una paz sólida, silenciosa, como si finalmente hubiera comprendido su papel en esa historia. No era una mártir, ni una heroína, era solo una estudiante cansada de callar. Una estudiante que durante demasiado tiempo había confundido la discreción con la sumisión. No voy a destruir nada, rectora, respondió con una serenidad que la sorprendió, y no voy a olvidar lo que he descubierto, porque quien calla, no está de acuerdo, y yo ya he callado demasiado tiempo. Sara la miró fijamente durante unos largos segundos. No gritó, no la amenazó. Solo suspiró profundamente, como quien lamenta una elección inevitable. Entonces, ya sabes lo que viene ahora. Juliana asintió. Lo sé, y estoy preparada. Esa misma tarde, Juliana fue suspendida oficialmente de todas las actividades escolares. Alegaron que era por su propio bien, un eufemismo elegante para decir expulsión. Le dieron 24 horas para desalojar su dormitorio. Sin ceremonias, sin despedidas, solo puertas cerrándose detrás de ella. Se marchó con una maleta, una mochila y los documentos que había conseguido proteger. Pero se llevó algo mucho más valioso, la conciencia tranquila. En los días siguientes, entregó todo a una periodista de investigación. Ella lo publicó gradualmente, con cautela, protegiendo los nombres de los estudiantes, protegiendo a quienes necesitaban protección. Fue un escándalo, titulares sensacionalistas, investigaciones en profundidad, reacciones violentas por parte de algunos, devotos que se negaron a aceptarlo, por supuesto, pero también sexta abrazos, lágrimas de alivio, personas que, por fin, se sentían validadas. Hoy vivo en una modesta casa en el campo, lejos de las vestimentas lujosas, los altares repletos de oro y los pasillos impregnados de secretos. Comparto momentos con personas comunes, que rezan con sinceridad, sin artificios, que aman al Creador por lo que es, no por lo que alguien dice que Él espera. A veces se preguntan si valió la pena, si me arrepiento de haberlo dejado todo atrás. Mi respuesta es siempre la misma: no he perdido, he ganado, porque, al final, encontré lo que siempre busqué, una creencia que no se negocia, no se adquiere y no se esconde detrás de muros. Si hubieran podido presenciar lo que mis ojos vieron, nunca habrían depositado su confianza en ellos. Pero, quién sabe, al ser testigos de lo que descubrí después, el poder liberador de la verdad, la serenidad de un alma transparente, comprenderían que no existe santuario más sagrado que una conciencia tranquila. Y si has llegado hasta aquí, tal vez sientas en lo más profundo de tu ser la misma inquietud que me consumió en su día. Tal vez hayas mirado a los ojos a alguien que esconde el sufrimiento tras una sonrisa. Tal vez hayas depositado una fe ciega en estructuras que parecían inquebrantables. Pero he aprendido, de la manera más dolorosa, que no toda la luz emana de lo alto, y que no toda la oscuridad se manifiesta en gritos. El núcleo de esta narración no reside en la destrucción de la fe, sino en su purificación, en desvelar el miedo y percibir que la verdadera comunión no se encuentra en las instituciones, sino en el amor que practicamos, en la verdad que defendemos, y en el coraje de manifestarnos ante la injusticia. Si también alimentas preguntas sin respuesta, si alguna vez has dudado en silencio,
Si sientes algo atrapado en tu interior, debes saber que no estás solo, y la verdad, por dura que sea, nunca será tu enemiga. El verdadero peligro reside en el silencio que ahoga el clamor de los que sufren, porque, al fin y al cabo, la fe no perece cuando la cuestionamos, perece cuando fingimos no verla.